En nuestra vida nosotros experimentamos muchos sucesos paranormales, desde ver objetos voladores no identificados, cosas que hacen ruido sin ninguna razón aparente, objetos que se mueven, incluso volver de la misma muerte. Hoy nuestros actores nos contarán sus experiencias paranormales, sucesos paranormales que han vivido y han cambiado en algo su vida. Hoy ya les conozco y esto es la edición especial, Experiencias Paranormales. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Flor Sol Núñez. Voy a contar mi experiencia que me pasó hace un buen tiempo cuando trabajaba por la avenida Javier Prado en una asociación deportiva. Es un caserón grande, ¿no? Nosotros estamos ubicados en el segundo piso. Y en el primer piso hay una cocina, ¿ya? Entonces, todos trabajamos hasta las 7 de la noche. Pero esa vez, como nosotros somos otra área, nos quedamos, digamos, hasta un poco más, ¿no? Solo nos quedamos dos personas y, bueno, aparte de afuera había un vigilante. Entonces, ya por 7, 8, 9 de la noche como que da hambre y aparte abajo había como un bañito y más allá tenían sus instalaciones de una cocina. Entonces, vemos a veces dejan, pues, ¿no? Guardamos los tuppers, o a veces hay galletas. Entonces, yo bajé y subí, me acuerdo, un plato, había galletas, frutas para comer. Estaba con un compañero. Entonces ya comimos todo y obviamente ensuciamos ya. Entonces yo ya no pude bajar porque tenía que hacer mis cosas. Entonces yo le digo a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Baja tú, él es hombre. Entonces para eso yo escucho que la cocina estaba lejos, mucho lejos. Estamos en el segundo piso y está en el primer piso. Suena como un pito de una hervidora. En una empresa pues no hay eso, nada más hay una hervidora, pero que no suena, ¿no? La normal. En cambio, la de cocina sí tiene su pito. Entonces empieza a silbar y yo ya me había dado cuenta porque quería que él baje los servicios. ¿Le digo o no le digo? Le digo, como empezó a sonar más, como me están silbando así, una cocina. Le miro y me mira, ah, ya no voy ya. Y como que, y de ahí uy, nos hemos aterrado de miedo, ay, ya no empecé a temblar en ese momento. Él también, eso que él es hombre. No, nada, tenía más, ay, ya no voy a jefaza, no voy, no voy. Y en eso ya agarramos estas cosas, nos hemos querido ir hasta para bajar por las escaleras, hemos tenido miedo. Y al salir preguntamos al vigilante, le decimos, disculpa, amiguito, hay gente, ha venido gente ahora en la cocina o primer piso, no sé. No, no hay nadie, solamente son ustedes, la única área que se queda, ¿no? Cuando realidad siempre se queda esta noche. Y me dice, sí, ay, no, porque he escuchado como un sonido como sonar un pito ahí en una hervidora. ¿Hervidora? No, acá no hay eso. A la justa podría haber una hervidora, pero la que no suena, ¿no? En cambio el otro, la de cocina, sí tiene un pitito y suena. Lo que pasa, señorita, es que sí, acá hay casos, experiencias paranormales. Ay, no, de ahí ni más me quise quedar. No, bueno, y eso es lo que me pasó a mí. Y luego tuve otra experiencia, pero bueno, en San Isidro también, pero este es un poquito más alejado, en otro lugar, ya, pero ahí sí, siempre las chicas se quejaban. Yo soy nueva, yo era nueva ahí, ¿no? Entonces yo siempre, cuando trabajaba, igual como siempre, la única que me quedó esta noche, todos se habían ido, me tocó trabajar en la noche y entonces empiezo a escuchar ruidos. Qué raro. Ay, como tenía que hacer, ay, no le hago caso, y me pongo mi música ya. Y en eso era tan fuerte, ay, ¿qué será? Dije, o de repente entró alguien ratero, ¿verdad? Ay, no. Entonces voy al baño a ver, no había nadie. Ya se fue el primer día. El segundo día, otra vez. Nuevamente, ya, para eso yo estaba con un compañero, yo me tenía miedo. Entonces él se para y él no tiene mucho miedo, él se para y, ay, empiezan a molestar otra vez. Se para y me dice, empiezan nuevamente a haber ruidos. Empiezan a haber ruidos y a sonar los archivadores y todo eso. Entonces ya como que tenía una sensación en el pecho que me quedé tan muerta de miedo que de ahí al preguntar, sí me dijeron que en esa empresa sí ocurren experiencias paranormales, ¿no? Que no es muy común y que las chicas tienen miedo y a nadie se quiere quedar.
Buen día, mi nombre es David Apaza Rojas. Esta es mi historia paranormal. Cuando tenía 8 años, en el año 2008, era mi cumpleaños, mi tío me regaló un peluche muñeco, en la cual era muy bonito. Entonces, pasando los días, pasaron una semana, 2 semanas, yo siempre coloco mis peluches en mi cabecera de mi cama, ¿no? Ahí. Luego, pasó algo curioso. Los primeros días no le hice caso, en la cual el peluche siempre, cada vez que amanecía, el peluche amanecía a mi costado, ¿no? A mi lado izquierdo. Entonces como que no le hacía caso, de repente a veces por ella se pone en movimiento, que a veces uno cuando duerma, ¿no? Se balancea para aquí y para allá, pudo haber sido eso, ¿no? Entonces no le hice caso. A la siguiente noche ya eso ha sido constante, entonces ya se me hacía raro, ¿no? Y que solamente ese muñeco se llegaba a caer y los demás muñecos no. Entonces, y así igual, la segunda vez no le hice caso, y a la tercera como que ya se me entró la curiosidad y también fue algo curioso en la cual el muñeco amaneció, pero no ya como las otras veces, sino amaneció ya parado a mi costado, como normal, no como que cualquier muñeco se cae, no, sino apareció parado, sentado, normal, apoyado encima de mi cama. Entonces, para mí eso fue algo curioso, en la cual dije, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, no entré en pánico, pero sí como que me entró esa curiosidad. Luego no le hice caso y al día siguiente pasó lo mismo, ¿no? Y luego el muñeco seguía amaneciendo a mi costado. Entonces dije algo raro, no está pasando. Pero bueno, ya pasando una semana, 2 semanas, igual el muñeco amaneció sentado a mi costado, pero esta vez ya no amaneció a mi lado izquierdo, sino a mi lado derecho. Entonces me pregunté y dije, ¿qué está pasando? ¿No? Y como les vuelvo a repetir, era el único muñeco que se caía de la cabecera de mi cama hacia mi lado, ¿no? Donde yo cada vez que amanecía. Pero como dije, esta última vez fue cuando ya se amaneció para mi lado contrario, ya no se amanecía por mi lado izquierdo, como siempre estaba ahí, ahora ya se amaneció a mi lado derecho. Entonces, esa historia la conté a mi tío, a un tío que tengo cerca de mi casa. Entonces él me dijo, oh, ¿qué pasa? Oye, está poseído ese muñeco, me decía. Yo, bueno, lo tomé como una broma, ¿no? Porque, bueno, yo no soy de creer mucho en estas cosas, pero sí me daba la impresión de que algo estaba sucediendo. Entonces, no le hice caso mucho, pero sí estaba con un poco de temor, ¿no? Pero ya al día siguiente, ya el muñeco amaneció también, pero ya no en mis costados, sino ya amaneció más abajo, casi por mi cintura, por ahí ya amaneció por esa parte tapado, ¿no? Y decía, ¿qué pasó? ¿No? ¿Quién habrá agarrado el muñeco? Entonces, después de esas situaciones, ¿no? Siento que también es algo paranormal, en la cual decidí encerrar al muñeco, encerrarlo en mi ropero. En ese tiempo tenía mi ropero de madera, ¿no? Lo que todos tenemos anteriormente. Lo tuve encerrado ahí. Decidí meterlo ahí, guardarlo, ¿no? Por de repente precaución o algo así. Entonces, ya amanecía nomás tranquilo, pero hasta el día de hoy, hasta la actualidad, que tengo 35 años, todavía mantengo el muñeco, está igual guardado. Ahora tengo otro ropero nuevo, está guardado igual, cerrado, pero no es un seguro, sino normal, cerrado como cualquier ropero que se cierra, y ahí lo tengo guardado el muñeco, ahí está ahí. Pero sí, algo curioso que pasó después de todas estas cosas. Yo vivo, bueno, tengo una casa de tres pisos. Yo con mi familia vivimos en el segundo. Entonces, cada vez que siempre duermo a partir de las 12, 12:30, se escucha pasos arriba de mi techo. Se escucha pasos de que hay gente que camina o siempre que chanca, ¿no? Siento que hay alguien arriba. A veces me entra la curiosidad de subir qué es lo que pasa, pero me gana un poco el temor de decir mejor no, mejor lo dejo ahí, y luego ya me duermo
Y bueno, ya amanezo normal, pues, ¿no? Y ocurre también justo donde yo duermo en un cuarto, arriba, ahí vivía, bueno, hace 2 años perdí a mi abuelo también. Entonces, como mi abuelo dormía ahí, entonces de repente, la semana que él falleció, ¿no? Sí se escuchaba más ruidos. De repente podía ser, ¿no? Que él estaba presenciándose o se hacía presente, ¿no? Su alma. Y cuando yo también salía a miccionar, siempre a las 12, 12:30, y cuando regresaba a mi cuarto, ahí estaba la escalera, siempre veía su sombra. Cuando él falleció, vi su sombra una semana. Estaba, está mi abuelo, decía. No me asustaba para nada porque sabía que era un espíritu o un alma que mi abuelo de repente quería todavía estar ahí y tenía que dejarlo ir, pues, ¿no? Y bueno, esa es mi historia paranormal que he contado el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya llamado un poco la atención. Y hay que tener mucho cuidado con los muñecos que uno compra. Y aparte, no sé también la procedencia, como le dije, del muñeco. Entonces, es algo extraño para mí. Y bueno, actualmente, vuelvo a repetir, tengo el muñeco en mi casa. Y eso es todo y muchas gracias. Te cuento que cuando yo tenía 21 años, 22 años, entré a trabajar en la Avenida Bancay hay un hotel llamado Gran Hotel. Es un hotel colonial. Bueno, así lo presentaban. Este hotel existe desde el año 1890. Entonces ya era antiguo cuando yo entré a trabajar ahí. En una ocasión el dueño del hotel, que era amigo mío, nos dijo que iban a remodelar y iban a abrir un área que estaba cerrada, pero por muchos años, muchas décadas. En realidad como 80 años cerrada esa parte. Entonces abrieron el sótano y unos compañeros de trabajo se pusieron a remodelarlo. Trabajaban, como en esa zona no había instalación eléctrica, trabajaban o sea, con velas. Pero hubo un día en que yo llegué a trabajar por la mañana. Yo no trabajaba en ese turno de tarde y noche. Pero la secretaria me explicó que los chicos ya no iban a trabajar todo el día, porque había algo que los había aterrorizado. Estos chicos llegaron con sus estampitas, con sus ajos, con sus crucifijos. Yo pensaba que era broma, pero luego ya conversando con ellos me decían que mientras que estaban trabajando en esa zona que estuvo cerrada 80 años, la parte antigua del hotel, aparecieron dos sombras, así como si fueran tipos gigantescos, encapuchados, y solo resaltaba el color negro. Y los persiguieron con un hacha. Así, y salieron volando. La secretaria lo que lo vio a ellos es salir corriendo de ahí, asustados y diciendo yo no vuelvo más a trabajar ahí. Solo en la mañana, pero ya no cuando oscurece. Días después estaban pasando saumerio, palo santo, haciendo una mini procesión dentro del hotel. Ahora, eso es lo que me cuentan. Y incluso si uno todavía revisa en internet, en páginas donde hay evidencias, hay testigos, hay huéspedes del hotel, comentan, sí, en ese hotel había fantasmas. Ahora, en mi tiempo que yo estaba trabajando ahí haciendo limpieza, en esos tiempos, me pasó algo con unos huéspedes que llamaron a la recepción diciendo que no podían salir de su habitación y estaba cerrado por dentro. Ellos ese día no llevaron llave, dejaban por la confianza la puerta abierta, pero llamaron a recepción diciendo que no podían abrir, estaba cerrado por dentro, lo cual no tenía ninguna lógica, porque es más, estaba malograda, creo, la puerta, no se podía cerrar, se necesitaba de una llave, la llave no estaba ahí, la llave estaba en la recepción. En ese tiempo me acuerdo que la administradora decía, no menciones nada, porque ya están habiendo rumores de que en este hotel hay fantasmas, hay cosas extrañas que suceden. Entonces, hasta hoy todavía, si uno entra a la página web de hoteles y mira el Gran Hotel de la Avenida Bancay, el Gran Hotel, el antiguo hotel, que ya está cerrado el hotel desde hace como 6 años, creo. Pero hay muchas historias acerca de fantasmas en ese hotel. Buenas, mi nombre es Javier Roberto Villegas Cao. En esta ocasión voy a contarles algo paranormal que me sucedió y que quizás mucha gente no lo sabe, ¿no?
pero es cierto. Yo cuando más o menos, era un día domingo. Yo sufro un poco de la presión, antes les digo, ¿no? Era un día domingo y yo me quería parar de mi cama y me ladeaba de costados, ¿no? Me ladeaba de costados y no sabía qué me estaba pasando. Y llamo a un familiar mío, mi hermana justo estaba cerca, y me dice, Javier, no, a ti te está dando un ACV, porque a mi papá ya le había dado hace un año, está dando un ACV. Sí, le digo, pucha, no me puedo levantar. Entonces llamó al SAMU y para mi buena suerte llegaron a los 5 minutos, ¿no? Y llegaron a la casa, me bajaron y me estabilizaron porque en la ambulancia que tenían, que era muy importante que me estabilicen porque para que no avance esto. Entonces me llevaron al hospital de uno nuevo, el de Vía Salvador. Entonces llegué ahí y me atendieron y le dijeron a mi hermana que estaban dándome un ACV y que estaba en proceso. No sabía realmente no cómo reaccionaba, ¿no? Estuve un poco mal esos días, casi no podía hablar, daba con pastillas, incluso me movía tanto que me tuvieron que hasta poner cuerdas, ¿no? Y al tercer día estuve tan mal que a mi hermana le dijeron que de repente no iba a pasar de esa noche, que se alistaran todos y que iba a pasar una cosa que de repente lo peor, ¿no? Entonces, ese tercer día yo recuerdo que me quedé dormido y yo a lo lejos veía una luz blanca, ¿no? Y yo caminaba hacia la luz blanca, caminaba y caminaba. Y yo decía, ay, en el hospital dicen que estoy mal, pero sí estoy bien, ya puedo caminar, ya puedo... ¿Por qué dicen que no puedo hacer nada? Pero me detengo y me miro mi cuerpo y estaba vestido de blanco. Yo digo, pero yo no uso esa ropa no es mía. ¿En dónde estoy? Seguí avanzando hacia la luz blanca. Yo decía, por favor, no quiero cruzar esa luz blanca porque tengo a mi hijo, a mi hija en el colegio, otra hija en la universidad. Ellas me necesitan. Por favor, yo quiero regresar con ellas. Y entonces, como una magia, yo siento que regreso. Y todas mis vivencias de, de mi vida también se ven, pero regreso rápido, y me despierto en el hospital. Y eran las 5 de la madrugada. Tenía yo miedo de volverme a dormir. Y a las 6 llegaban los doctores, entonces yo aguanté mi sueño hasta las 6. Llegaron los doctores, me midieron, las enfermeras, me midieron mis pulsos, todas mis cosas, ¿no? Dijeron, entre ellos dos se miraban y yo veía y decían, el señor está muy bien. De un momento a otro, no sabemos por qué ya se ha salvado. Llaman por teléfono a mi casa, a mi hermana, y le dicen, señora, no sabemos, pero el señor Javier está muy bien, se ha salvado y solamente que hay que esperar 2, 3 días, regularizamos bien y ya se puede regresar a su casa. Y me acuerdo que era la época de que ya iba a empezar la pandemia. Tenían que desocupar rápido el hospital porque decían, ya viene toda la oleada de la gente de la pandemia. Y bueno, regresé a mi casa y claro que todavía no estaba 100% físicamente, ¿no? Contraté a una empleada, una terapista que pueda hacerme caminar de nuevo bien, y hablar bien, y duró eso más o menos medio año, y ahora acá estoy, ¿no? Mucha gente me conoce, y eso fue lo que me dio.
bueno, eso es lo que les cuento, ¿no? Algo que me sucedió y espero que a nadie le suceda porque es una cosa media fastidiosa, fregada, ¿no? Prácticamente estuve al borde de la muerte. Ahora acá estoy. Muchas gracias, amigos. Charo, espero que les sirva esto a ustedes, ¿no? Ustedes, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han sido contactados por extraterrestres? Pues en esta oportunidad creo que yo sí. ¿Por qué lo digo que creo? Porque no es una teoría basada en realidades, pero es algo que indirectamente a través de sueños me ha pasado. Entonces, esta vez te vengo a contar mi historia. A ver, yo todos los días, casi muy seguido, durante años, soñaba con objetos voladores no identificados que siempre me seguían. Me seguían, emitían sus luces, era como que botaban las luces y me seguían alumbrándome, buscándome. Y yo en todo momento como que trataba siempre de huir, de esconderme, de correr. Y eso era un sueño más que un sueño, era una persecución diaria que yo tenía en sueños. Y me despertaba agitada, cansada, como si en realidad hubiera corrido, me hubiera escapado. Y para conciliar el sueño también era un presagio para mí porque ya no quería dormir, porque tenía miedo de volver a soñar lo mismo. Dicho y hecho, volví a soñar lo mismo. O sea, la misma vaina, la misma continuación que me seguía ese objeto, pero hasta el momento yo nunca veía qué seres salían, o no, nunca había visto. Solamente lo que yo veía era el platillo volador, ese que siempre hemos visto en películas, esas vainas, ya. Hasta que cierta vez, en un verano, en el 2000, si no me equivoco, 2016, en pleno verano, con bastante calor, bochorno, en la madrugada, tiendo una especie de tapete en el piso para yo poder dormir en el piso, al costado de mi cama. Mi mamá estaba ese día conmigo, vino de visita, y las dos nos acostamos en el piso, ¿no? Nos echamos a dormir ahí, y hasta que fuimos conversando, contando historias, me quedé dormida. Me quedo dormida y empiezo de nuevo a soñar con lo mismo. Con lo mismo. Y eso que ya había parado más o menos un poco, ya me había olvidado encima de esos sueños de los platillos voladores siguiéndome. Entonces empecé a soñar de nuevo, se abrió mi techo de mi casa y vi una especie de platillo volador muy grande que emitía luces de colores y en el medio se iba abriendo como que un hueco para botar su luz y alumbrar hacia donde estaba yo echada. Entonces en eso que iba ya saliendo la luz para ya enfocarme a mí, fue donde yo me levanto y corro, todavía seguía en el sueño. Corro, me escapo, me voy por todas las calles corriendo y entonces ese platillo empieza a moverse y a seguirme de nuevo, ¿no? A seguirme. Entonces yo dentro de mí, esto es un sueño, tengo que levantarme. No, por favor, despierta, Rocío, despierta, tú no estás durmiendo. Y era una lucha en que mi propio yo de mi sueño me decía a yo de lo que estaba durmiendo, que despierta, caramba, despierta, que te van a robar los extraterrestres, despierta. Entonces era como que una lucha conmigo mismo, ¿no? Entonces seguí corriendo hasta que llegué a un punto, no, tengo que regresar a mi casa. Y de verdad, volví a mi casa y en eso que estoy en la puerta, entro, me veo echada, me veo durmiendo y es ahí donde yo abro mi ojo. Pero abro mi ojo y te juro por mi madrecita santa que estaba a mi costado, que vio a uno de esos seres súper raros mirándome. Estaba en cuclillas viéndome, cómo yo me dormía, viéndome. La piel era muy brillante, como que plateada y dorada, sus ojos eran así grandes, era muy delgadito, solamente la cabeza era grande, los dedos eran grandes,
Y cuando se dio cuenta que yo abrí mi ojo y lo miré y tiré el grito del cielo, el grito que jamás, nunca en la vida he sacado, ni siquiera cuando me han asaltado, te juro que fue un grito realmente de susto. Y esa vaina que me estuvo mirando era como si se hubiera esfumado. Salió por mi ventana así como si fuera un humo. Se fue. Pero en ese lapso de que antes de emitir el grito, abrí mi ojo y no podía abrir mi ojo, no podía hablar porque mi boca lo sentía duro, pero el grito me salió del alma y esa vaina se desapareció. Mi mamá se asusta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ayer había ahí algo mirándome, no sé, parece un extraterrestre, no sé cómo llamarlo. Mi mamá también me dijo que ella también como que no estaba durmiendo, pero sintió la necesidad de dormir y sentía como que si una presencia estuviera ahí. Eso fue lo que ella me dijo. Entonces, mi mamá dentro de todo me creyó, pero de ahí esto no se lo he contado a nadie, porque intenté contarle a dos personas y me decían, sí, está loquita, ¿no? Está loquita, entonces está alucinando, muchos sueñan, le falta dormir, ¿no? Para cansar, pero no. Esto me pasó y fue lo más aterrador que yo he vivido en la vida. Desde ahí hasta el día de hoy no he vuelto a soñar más con extraterrestres, platillos voladores, es más, ya ahora yo veo documentales de eso y también he visto historias similares que se trata más o menos de la adopción, ¿no? Entonces, quizás me quisieron abducir, no lo sé, de repente en algún momento me habrán llevado y me han traído de vuelta, no lo sé, es un misterio por resolver, así que no sé qué más decir, es algo para mí muy intenso, muy paranormal que me pasó, entonces, quiero contar mi historia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Moisés. Le voy a contar una experiencia que tuve hace muchos años cuando era niño de una experiencia paranormal, ¿no? Cuando tenía 9, 10 años en Mala, cuando vivía en Mala, habían chacras, casas antiguas, pues, ¿no? Un día nos reunimos con unos amigos éramos 3, ¿no? Mi vecino y otro amigo, toda en la misma calle. Nos pusimos a jugar en su casa, de mi amigo. Había chacra en ese tiempo, manzano, papaya, plantas, ¿no? Todavía no había construido muchas casas en ese tiempo, ¿no? Y estábamos jugando, pues, ese tiempo, los carritos, esos en la tierra, con boliches, esas cosas, ¿no? Y un día había, bueno, en esas, como es una chacra, esa es su casa, habían varias casas, pero había chacra en ese tiempo, ¿no? Ahorita ya actualmente ya hay casas, ¿no? Había una casa abandonada, no abandonada, bueno, casa de adobe, ¿no? Nadie vivía. Y un día estábamos jugando pues, tranquilamente, siempre nos reuníamos ahí de vez en cuando, y escuchamos unos voces, no gritos, voces nomás despacio que murmuraban. No le hicimos caso al principio, pero nos dijimos, ¿por qué no nos acercamos? Esa casa nadie vive. Era del vecino, no es una casa metida de adobe, ¿no? Antigua. Y nos acercamos, pues, ¿no? A curiosear, pues, porque nadie vivía en esa casa. Nos acercamos lentamente, ¿no? Y a ver, pues, ¿no? Y no había nada, no había nadie. Y luego nos regresamos y seguimos jugando a boliche, los carritos, ¿no? Esos carritos de plástico en ese tiempo, había los Transformers, ¿no? Y al rato escuchamos una voz que decía, chicos, no le hicimos caso, pero escuchamos más fuerte, ¿no? Una voz. Cuando escuchamos más fuerte, pucha, nos faltó patita y nos salimos corriendo cada uno a la calle, como era un callejón metido, que había chacra, manzana, papá. Salimos corriendo y cada uno a su casa se despidió. Y de ahí ya nunca más fuimos a jugar por ahí ya. Porque todavía no construían muchas casas. Actualmente ya esos terrenos lo han vendido. Pues según me contaron que esa casa estaba abandonada. Actualmente viven en esa casa y no la han construido nada, la han remodelado. Los vecinos que viven ahí ya viven familiares, ¿no? Pero no... Seguramente antiguamente han vivido ahí o ha habido una muerte, ¿no? No nos contaron la historia, pero sí escuchamos la voz y ruidos. Que la verdad fue una experiencia, bueno, que no muy... Cuando uno era niño, ¿no? Y bueno, le voy a contar otra historia que tengo también, antes de despedirme. Esto fue cuando estábamos en una grabación, me acuerdo, ya hace años, ya en el 2012, 2013, por el Callao. Llegando al Callao, ¿no? Estábamos reunidos un grupo de amigos, era de noche, grabación de amanecida era, me acuerdo. Y siempre por ahí dice que pasan aviones, ¿no?
Aviones siempre suenan lucecitas, no hacen ruido, ¿no? O hacen ruido, mejor dicho, un avión. Pero esta luz que vimos cerca de la playa, estábamos cerca de la playa, por Magdalena, por San Miguel fue, sí. Y vemos esa luz que se movía. Pero no era avión, porque se movía para acá, para allá. De lejos, ¿no? Pero sí se miraba la luz. Una luz que prendía, que pagaba. Nos sorprendimos, un amigo lo grabó con su celular. En ese tiempo era un celular antiguo todavía. Pero nos ofreció raro, porque un avión a veces pasa, ¿no? O fue una estrella, un lucero, decían. Pero un poquito extraño, porque se movía para acá, se movía para allá la luz. Y nos quedamos, ¿qué? Avión no es. Helicóptero suena. Bueno, a veces en la noche no se escucha, pero la luz se movía para acá, se movía para allá. Y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y de un momento a otro desapareció la luz. Mi amigo dice, no, de repente ha sido ovni extraterrestre, ¿no? Porque en Chilca se ve bastante. También una amiga me contó que en Chilca, cuando es de allá, ¿no? Se ve bastante eso, ¿no? Pero yo no... Le conté a mi familia, pero no, ¿qué va a hacer, no? Algunos no creen en estas cosas, pero sí, en mi experiencia mía, yo sí creo en lo paranormal, porque sí existe otra dimensión, ¿no? Los espíritus, los fantasmas, los duendes, ¿no? Tantas historias que hay, amigos. Y bueno, esto es todo por ahora, y agradecerles mucho, y espero que les haya gustado mi experiencia paranormal. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lourdes Suscamaita. Les voy a contar una experiencia paranormal que me sucedió hace muchos años cuando estaba en el colegio. En mi casa estaban poniendo el piso de parquet en la sala y entrábamos por un pasadizo, pero lo cerraron para que seque el piso. Entonces yo ingresé por el portón, porque estaba llamando a mis hermanas que eran Gloria, Gladys, y no me contestaban. Así que empujé el portón y cuando voy a cerrarlo y pongo la madera para que nadie ingrese, siento una mano blanca aquí apoyándose en mi hombro. Y yo le digo, pensé que eran mis hermanas, le digo, oye, ¿por qué no me escuchan? Hace rato que les estoy llamando. Y de pronto volteo, no había nadie. Me quedé petrificada y empecé a gritar. ¡Ah! ¡Ay! Abrí el portón y salí gritando, asustada, hasta que mis hermanas salieron y me dijeron, ¿qué ha pasado? Hay alguien allí adentro, me tocó y no había nadie. Eso me pasó a mí y nunca lo olvidé. También te puede pasar a ti. Bueno, como experiencia paranormal, hace algunos años cuando falleció mi abuelo íbamos rumbo a Huaraz con mi papá. Mi hermano y mi mamá ya se habían adelantado, estaban allá con toda la familia. Por temas de trabajo y tiempo, mi papá y yo viajamos después. En eso, en el camino, llegando a la entrada de Guaycor por el cementerio, yendo con el taxista, y no conocía muy bien el lugar. Bueno, tomó la carrera simplemente porque necesitaba el dinero, seguro, no sé. Y subió y se fue por un camino bien extraño. Y nos estuvo preguntando, ¿es por aquí? Le dijimos, no sé, usted debe saber, usted es el taxista. Bueno, la cosa es que se detuvo medio camino y el camino es así prolongado. Hay de ahí a la derecha montañas y abajo el abismo, porque son subidas. Y entonces vemos un pastor que va caminando y en medio de la pista, en medio de la carretera, había como una piedra que estaba al borde de la montaña. No había más espacio y abajo, al otro lado, era el abismo. Y el chofer se baja y dice, un momentito voy a preguntarle a ese pastor si por aquí es el camino, porque ya era casi la medianoche más o menos. Tarde habíamos llegado. Baja y pensó, no, disculpen, que el pastor se había ido a orinar detrás de la piedra. Va para preguntarle. Y luego vemos con mi papá, que era muchacho todavía, que el chofer viene corriendo, vámonos, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, es un fantasma, no hay nadie. No había dónde ocultarse, porque detrás de la piedra era la montaña. Y no había camino, el camino iba de frente, se vería. No había dónde esconderse. O sea, posiblemente, y hay las historias de que por esa carretera hay
apariciones, no puede ser un hombre, una mujer, incluso un niño o incluso un animal. Y pues si eso nos dejó frío, después el chofer bajó hasta la pista y ahí dijo, habló con otras personas, dijo, no, no vayan por ahí, es muy peligroso y pasan cosas extrañas. Nos dio una sugerencia, una dirección y ya más o menos por ahí logramos llegar a la casa de los abuelos. Pero sí es algo que me dejó realmente frío y pensando, pues, ¿no? Y siempre en estas zonas y en otras partes de Perú, de provincias, aparecen estas ánimas, estas almas, ¿no? Y realmente yo empecé a creer más en estas cosas y te cambia la vida. Bueno, esa fue mi experiencia paranormal. Espero que les haya gustado. Gracias.